se seca su bebida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Bienvenidos también a este mensaje glorioso que es la reforma pro salud, el brazo derecho del tercer ángel. Es una parte, un aspecto del mensaje del tercer ángel muy importante para tener nuestra vasija limpia para los tiempos finales que estamos viviendo ya. Debemos hacer las reformas muy rápido, queridos hermanos. Así que esta es la tercera parte de este mensaje. Hay una primera y una segunda, y esta es la tercera última parte para que busquen los temas, hermanos queridos. Mi hermana Brenda va a subir el tema número 2 y el tema número 1. No sé si podrá subirlo ahí, o está subido, parece, para que puedan adquirirlo ahí y ver este mensaje glorioso. Y ahora vamos a tener la obra médico-misionera en el tiempo del fin, en el cual estamos viviendo. Así que, bien, vamos a inclinar el rostro para orar y entrar al trono de la gracia. Querido Padre, en estas horas, en estos momentos, en estos segundos, junto a un grupo de tus hijos nos hemos reunido, amado Padre. Ya el sábado ha pasado, ya comenzaremos una semana más y queremos llevar esta semana comprendiendo este mensaje que usted quiere darnos, la obra médico-misionera, a la cual usted fue nuestro ejemplo en el Evangelio. También Eliseo fue nuestro ejemplo de misionero médico. Eliseo reflejó mucho su carácter cuando usted vino aquí en la tierra haciendo la obra de sanar y de curar. Amado Dios, también usted tendrá un pueblo que llevará esa obra, ya que un mundo perece con tantas enfermedades. Usted está preparando un pueblo, podamos ser parte de ese pueblo que llevará también la obra de sanar, curar y la medicina y el mensaje para este tiempo. Así que en estas horas acudimos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro y pedir su espíritu para que nos guíe, nos ilumine y nos haga entender el tiempo crucial en que estamos viviendo y la obra que tenemos que hacer. Así que, Padre amante, pedimos su presencia en estas horas. Recurrimos a la promesa que usted les dio a sus discípulos y esas promesas alcanzan para nuestro tiempo. Pedimos su espíritu, donde hay 2 o 3, usted estará en medio de su pueblo, porque lo pedimos en estas horas, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de nuestro amado Señor Jesús, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de entrar al tema, quiero leer una cita de introducción que es muy importante, hermanos queridos. Esto está citando Hebreos 5, del 11 al 14. Es interesante. Veamos lo que dice primero Hebreos del capítulo 5 de Hebreos. Hermanos queridos, voy a leer ese texto primero, antes de leer la cita. Versículo 11. Dice así, queridos hermanos, dice: advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír,
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tantos años, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué interesante cita, hermanos queridos. El Señor nos ha dado, ahora voy a leer la lectura de esta cita. Escuchen bien, hermanos queridos, pongan atención. Es urgente, dice, si quienes han estado en la iglesia por semanas y meses no han aprendido la rectitud del camino y lo que significa ser cristiano y no pueden escuchar todas las verdades directas de la palabra de Dios, será mejor que fueran cortados de Israel. Es demasiado tarde en el día para alimentar con leche, con leche. Si hay almas de 1 o 2 meses de edad en la verdad, que están próximas a entrar al tiempo de angustia, hermano, estamos pronto a entrar al tiempo de angustia previo, con la segunda fase de la ley dominical, porque en la tercera fase es el decreto de muerte. Recordemos, hermano, que la primera fase de la ley dominical se llevó a cabo en 1998, la carta Dies Domini por Juan Pablo II, hermanos queridos. Y muy pronto, ahora con el nacionalismo cristiano que se está formando la imagen de la bestia en Estados Unidos, vendrá la segunda fase. Y al venir la segunda fase, entramos al tiempo de angustia previo, hermanos queridos. Para nosotros se nos cierra primero la gracia. Comprendamos, hermanos queridos, dice esta cita. Por eso, hermanos, los que han estado en la verdad, hermanos queridos, meses, y no han aprendido lo que es verdad, el mensaje de verdad, mejor que fueran cortados, hermanos queridos. Por eso ahora urge, hermanos queridos, dice la cita, si dice, será mejor que fueran cortados de Israel, es demasiado tarde en el día para alimentar con leche. Hoy día la gran mayoría está alimentando con leche al rebaño, sobre todo los hermanos de la Reforma, los hermanos de la Corporación Adventista, leche, y algunos hermanos también, grupos disidentes que todavía están con la leche, hermano. Se necesita el mensaje directo ahora, que despierte, que haga temblar nuestras extrañas y nos lleve a un arrepentimiento y nos lleve a una reforma, hermanos queridos. Dice, si almas de 1 o 2 meses de edad en la verdad, que están próximas a entrar al tiempo de angustia, cual nunca fue, no pueden escuchar la verdad directa o soportar el alimento sólido, hermano, que es la rectitud del camino. El alimento sólido es la rectitud del camino. Este es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está el camino, el de la rectitud, el de la verdad, en la que te dice que tienes que cambiar, que tienes que reformar tu vida en los hábitos, en el comer, lo que estás comiendo. Llegó el tiempo, hermanos queridos. Tenemos que estar ahora en la recta, en la rectitud del camino. Avanzar, avanzar. Necesita el Señor que avancemos. Dice ahí, dice, puede escuchar la verdad directa o soportar el alimento sólido que es la rectitud del camino. ¿Cómo soportarán el día de la batalla? ¿Cómo soportarán el día de la angustia previo, el tiempo de angustia de Jacob? ¿Cómo lo vamos a soportar, hermanos queridos, si no hemos tenido la leche sólida, la que nos debe madurar ahora para entrar a la gran crisis que debemos enfrentar? Tenemos que hacer reformas ahora rápidas, hermanos queridos. Ya no titubeemos en el mensaje. Tenemos que hacerla ahora, urge, porque el tiempo está tan cerca.
Dice, ¿y cómo soportarán el día de la batalla? Las verdades que hemos estado por años deben ser aprendidas en unos pocos meses, en unos pocos días, en unas pocas semanas, en unos pocos meses, por quienes ahora abrazan el mensaje del tercer ángel. Hermanos queridos, tenemos que abrazar ahora en menos de pocos días, en menos de meses, porque muy pronto no sabremos cómo vamos a enfrentar el otro año 2025 con todas las leyes que se van a dictar, hermanos queridos. Leyes religiosas tiránicas, hermanos, se nos vienen como la Edad Media, hermanos queridos. Dice ahí, las verdades que hemos estado por años deben ser aprendidas en pocos meses por quienes ahora abrazan el mensaje del tercer ángel. No hay necesidad de leche ahora, no, hermano. Después que las almas están convencidas de la verdad, tan pronto como se recibe a la convicción de la verdad y el corazón está dispuesto, la verdad debería tener su efecto en la persona, el cambio de rectitud, hermano querido, la transformación, la reforma, la decisión que debemos tomar. Dice ahí, hermanos queridos, dice, no hay necesidad de leche después que las almas están convencidas de la verdad. Tan pronto como se recibe a la convicción de la verdad y el corazón está dispuesto, la verdad debería tener su efecto. La verdad obra como la levadura y depura las pasiones del corazón natural. Es una vergüenza para aquellos que han estado en la verdad por años, al hablar de alimentar con leche a las almas que han estado meses en la verdad. Oh, hermano querido, es una vergüenza, dice aquí esta cita, por aquellos pastores, ministros, laicos que han estado en la verdad por años, hablar de alimento con leche a las almas. Tenemos que darle ahora el alimento sólido, que es la verdad presente para este tiempo. Esto muestra que conocen muy poco de la dirección del Espíritu del Señor. Esto muestra que conocen muy poco de la dirección del Espíritu del Señor. No conocen la dirección, la guía del Espíritu del Señor y que no están conscientes del tiempo en que vivimos. ¿Cuántos hoy en día, hermanos queridos, ¿cuántos hoy en día no están conscientes del tiempo en que vivimos? Están tan tranquilos, letardados, durmiendo, que no se dan cuenta cómo las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, hermanos, y siguen dándole leche a los miembros, siguen dándole leche a los de la verdad presente, cuando tenemos que ahora hablar directamente la verdad, exponer la verdad como es en Jesús, directo. El mensaje debe ser directo, que haga reformas, que haga cambios en nuestra vida. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, el hacha de la verdad del tercer ángel está puesta ahí a la raíz de todo árbol que no dan fruto será cortado, el que no da fruto en la reforma pro salud, en las verdades que Dios nos ha dado será cortado del pueblo. Hermanos queridos, dice ahí, esto muestra que conocen muy poco de la dirección espíritu del Señor y que no están conscientes del tiempo en que vivimos. Quienes abrazan la verdad ahora tendrán que andar rápido, tendrán que andar como rápido, tendrán que haber una ruptura del corazón, que tendrá que haber una ruptura del corazón, un derramamiento del corazón a los pies de Cristo, hermanos queridos, y tendrán que andar rápido y hacer los cambios del corazón y una entrega de cada día una entrega y no de la vestidura como Caifás, hermanos, cuando rasgó sus vestidos y estaba ante la presencia del Hijo de Dios. Oh, hermanos queridos, y no rasgó su corazón, no recibió el Mesías. Hermanos queridos, hoy día muchos están como Caifás, arrancando sus vestidos y no
derraman su corazón ante los pies de Cristo por las verdades que el Señor está mostrando y por los acontecimientos del fin que estamos viviendo. Oh, hermanos queridos, ahora es tiempo. Tenemos que hacer las reformas rápido, hermanos. Para nosotros este mensaje como pueblo que Dios nos ha dado gran luz es ahora, hermanos. Debemos actuar rápido ahora, hacer la reforma. Urge ir a la cámara del Señor, conectarnos, comunicarnos, rajar, clama a mí, yo responderé y te enseñaré cosas tremendas que tú no conoces. Esta cita es tremenda para este tiempo, hermano. El Señor nos quiere mostrar, nos está amonestando lo que tenemos que hacer. Tenemos que actuar rápido para este tiempo. El tiempo de angustia previo se nos avecina. Estamos tan cerca, hermanos queridos. Y ahora quiero llevarlos, hermanos, a Segunda de Reyes, el capítulo 1, versículo del 1 al 3. Busquemos Segunda de Reyes, hermanos queridos. Segunda de Reyes, el capítulo 1. Vamos allá. Segunda de Reyes, el capítulo 1, versículo del 1 al 3. Segunda de Reyes, hermanos queridos. Segunda de Reyes, miren qué interesante ahí. Muerte de Ocosías, hermano. Después de la muerte de Acá, el rey Acá, ¿se acuerdan? Se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana. Mire qué interesante. Ocosías cayó por la ventana. Ocosías dice que se dio un cortalazo ahí, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebú, dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. Versículo 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: Elías, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Crom. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que está Ocosías no se levantará, sino que ciertamente morirá. Y Elías se fue, hermanos queridos. Oh, miren lo que dice una cita aquí, hermanos queridos, el comentario bíblico adventista. Hermanos queridos, miren lo que dice. Se suponía que el dios de Cron daba informaciones acerca de sucesos futuros mediante sus sacerdotes, como se creían ellos allá, la gente pagana. Mucha gente iba para hacerles preguntas, pero las predicciones allí pronunciadas y la información dada procedían directamente del príncipe de las tinieblas. ¿De quién procedían? Del príncipe de las tinieblas, de Satanás, hermanos queridos. Dios es vuestro consejero y siempre corremos el peligro de mostrar desconfianza en Dios cuando buscamos el parecer y el consejo de los hombres que no depositan su confianza en Él y que están tan desprovistos de sabiduría en algunos asuntos que al seguir su propio juicio retardarán la obra. No reconocen que Dios es infinito en sabiduría. Debemos reconocer a Dios en todos nuestros consejos. Y cuando le pedimos, debemos creer que recibiremos las cosas que le pedimos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios a menos que la hay, hermanos queridos. Si dependéis de los hombres que no aman a Dios, ni obedecen sus mandamientos, ciertamente os veréis en muchas dificultades. Los que no están relacionados con Dios, los que no tienen una relación vital con Dios,
los que están con él, enemigos de Dios, el enemigo trabajará con ellos para guiarlos por senderos falsos. No honramos a Dios cuando nos apartamos del único Dios verdadero para consultar con el Dios de Ecrón. Se levanta la pregunta, ¿será porque no hay Dios en Israel por lo que habéis ido al Dios de Ecrón para consultar? Ahí está el comentario bíblico adventista, el tomo 2, la página 1030, hermanos queridos. Hoy día muchos van a consultar al Dios Ecrón. ¿Quién es el Dios de Ecrón? Son los que hoy día practican la medicina, hermanos queridos, que no tienen a Dios en sus vidas. Los que practican la hechicería, como dice Apocalipsis, el capítulo 23, el capítulo 18, versículo 23, la hechicería, la farmaqueia, la farmacia, hermanos queridos, donde te venden todo tipo de antibióticos, todo tipo de medicamentos que solo te calman el dolor, pero no te curan, el veneno de la serpiente. Acuérdense que farmaqueia significa medicamento, maleficio. Hechicería eran los magos, astrólogos que vivían con los reyes paganos en ese tiempo, que ahora se transformaron en la nueva ciencia, que muchos acuden hoy día a los médicos de este mundo. Esos son los hechiceros de este mundo. Antes eran los brujos, los agogueros, los magos, los sortilejos. Ahora son la medicina que muchas veces los médicos te prescriben, hermanos queridos, y tú le das tu confianza a esos médicos, y esos médicos te hacen recetas para enfermarte más, para mantenerte con calmante, y mantienen tu enfermedad toda una vida, y tú sigues confiando en ellos, y sigues gastando dinero toda tu vida en aquellos médicos que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Dios, que no guardan los mandamientos de Dios, sino que se guían por una ciencia diabólica llena de veneno, hermanos queridos, de la serpiente, y te envenenan el cuerpo y te dejan más enfermo, te dejan más dependiente de pastillas, de antibióticos, y vas y gastas todo tu dinero en la farmacia. Hoy en día Dios quiere mostrarte que debes confiar en el gran médico, en el manantial de vida que es Cristo. Ahí hay sanidad, hermanos queridos. Ahí está el consejo de Dios. Hay que ir a Cristo, entrégale tu confianza, todo tu ser a Cristo. Él escuchará todo lo que pasa en tu vida. No vayas a los médicos de este mundo. Hermanos queridos, miren lo que dice aquí el conflicto de los siglos, hermanos queridos. Escúchalo bien, hermanos queridos. Dios nos está hablando. Dice que Satanás, hermanos queridos, Satanás al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, quien se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, Satanás puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades enteras serán destruidas, hermanos queridos. Satanás se hace pasar por médico ante los hombres, hermanos queridos. Eso es lo que está pasando. Muchos van al Dios Ecrón, hermanos queridos, a consultar para buscar sanidad, buscar alivio, y no acuden a la fuente manantial, que es nuestro amado Hijo de Dios, que está toda la fuente ahí de sanidad. El Señor quiere darnos, pero la gran mayoría deja a Dios aquí, así como Ocosías, que creció en un hogar ahí. Creció en un hogar donde se hablaba las maravillas de Cristo. Su padre le mostró cómo Dios se había manifestado en Israel. Ocosías sabía del conocimiento de Dios, pero acudió al Dios Ecrón, hermanos queridos, menospreciando al Dios del cielo, menospreciando el manantial de vida y de sanidad. Qué tremendo, hermanos queridos. No cometamos el mismo error, hermanos queridos. Dice así, mire lo que sigue diciendo. Dios es vuestro consejero y siempre corremos el peligro de mostrar desconfianza en Dios. ¿Ve? ¿Quién demostró esa desconfianza en Dios? Ocosías. Cuando buscamos el parecer y el consejo de los hombres,
que no depositan su confianza en Él. Los médicos de este mundo no depositan su confianza en el Todopoderoso. Ellos creen y confían en su propia ciencia, hermanos queridos, que el enemigo les ha dado una mezcla de confusión, una mezcla, hermano, de venenos. Qué tremendo, hermanos queridos. Dios quiere que despertemos. No honramos a Dios cuando nos apartamos del único Dios. No honramos a Dios cuando nos apartamos del único Dios de vida, de sanidad. Y muchos van a consultar a Dios, al Dios de Crom. Se levanta la pregunta, ¿será porque no hay Dios en Israel? Por lo que habéis ido al Dios de Crom para consultar. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Voy a ir ahora, hermanos queridos, a Timoteo. Busquemos, hermanos queridos, segunda de Timoteo. Mire lo que habla Timoteo acá. Segunda Timoteo, el capítulo 6, hermanos queridos. Miren lo que dice aquí. El Señor nos advierte de la ciencia de este mundo. Timoteo, Pablo le habló, le advirtió a Tito y le dijo que tuviera cuidado con la ciencia, la falsa llamada ciencia. Ahí está, hermanos queridos. Vamos a segunda de Timoteo, el capítulo 6, versículo 20 y 21. Timoteo, hermanos queridos, Timoteo, el capítulo 6. Voy a leer ahí, hermanos queridos, Colosenses, Gálatas, hoy no encuentro tío, del capítulo 6, Colosenses, son libros tan chicos que cuesta, aquí está, encontrarlos rápidamente. Aquí está, segunda de Timoteo, el capítulo 6, primera de Timoteo, hermano, primera de Timoteo, ahí está. Primera de Timoteo, el capítulo 6, versículo 20-21. Encargo final de Pablo a Timoteo. Miren, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, hermano. El Señor nos ha encomendado un mensaje tremendo. Debemos guardarlo, dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, hermanos queridos, y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos profesando seguir a la falsa llamada ciencia, tú confías en esta falsa llamada ciencia, te va a desviar de la fe, que es el manantial de vida, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hermanos queridos. La gracia sea contigo. Amén. Ahí Pablo a Timoteo le dice, guarden, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, guarden lo que le ha sido encomendado a ustedes, lo que se le ha dicho a ustedes, se los ha amonestado a ustedes, guárdenlo, tengan cuidado con la falsa llamada ciencia, no caigan en el error, no caigan en la apostasía de la falsa llamada ciencia, donde la gran mayoría está cayendo. Pongan su confianza en el manantial de vida que es Cristo Jesús, la esperanza de vida, hermanos queridos. Dios nos está hablando. Ahora quiero ir, hermanos queridos, a Profetas y Reyes. Vamos ahí en Profetas y Reyes, el capítulo 16, hermanos queridos, mire lo que sigue hablando aquí de la desobediencia de Ocosías al confiar en el Dios Ecrón. En Profetas y Reyes, el capítulo 16, hermanos queridos, ahí nos habla, fíjense lo que nos dice ahí sobre hablando de esta situación. Un hombre de Dios se encontró con los siervos de Ocosías y le ordenó que volviesen al rey para llevarle este mensaje. No hay Dios en Israel,
que vosotros vaya a consultar a Baal-Zebú, dios de Crom. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que subiste no descenderás, antes morirá. Ciertamente, habiendo comunicado su mensaje, el profeta partió, era Elías Tiesbita, y dijo así, dicho Jehová, pues, ¿qué enviaste mensajero a consultar a Baal-Zebú, dios de Crom? ¿No hay Dios en Israel para consultar su palabra? No descenderás, por tanto, del lecho en que subiste, antes morirás de cierto. Durante el reinado de su padre, Ocosías había presenciado las obras y prodigios del Altísimo. Había visto que Dios había dado a la apostata Israel terribles evidencias de cómo consideraba a los que desechan las obligaciones de su ley. Ocosías había obrado como si esas pavorosas realidades fuesen cuento ocioso. En vez de humillar su corazón delante del Señor, había seguido a Baal, Bersebú, y por fin se había atrevido a realizar su acto más audaz de impiedad, de maldad, lleno de rebeldía y rebelión, y negándose a arrepentirse, fíjense, negándose a arrepentirse, murió. Ocosías, conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. La historia, escuchen ahora, la historia. Acuérdense de Eclesiastés 1:9, que es lo que fue lo mismo que será. Acuérdense de Eclesiastés 3:15, hermanos queridos, de Romanos 15:4, que lo que se escribió para nosotros los que vivimos en los últimos días finales de la historia. Acuérdense, hermanos, grábense esos textos. Es un principio muy importante en este tiempo. Acuérdense de Mensajes Selectos, hermanos queridos, el tomo 3, la página 387, hermanos queridos, la 480. Cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. Los grandes eventos, las grandes transacciones de la historia se han repetido y se están repitiendo en la iglesia, hermanos queridos. Ese es un principio que cada uno de ustedes debe adoptar ahora, hermanos queridos. La historia del pecado del rey Ocosías y su castigo encierra una amonestación. ¿Qué encierra? Una amonestación que nadie puede despreciar con impunidad. Tal vez los hombres de hoy no tributen homenaje a dioses paganos, dice tal vez, pero miles están adorando ante el altar de Satanás, tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel, Ocosías. El espíritu de idolatría abundaba en el mundo hoy, abunda en el mundo hoy, aunque bajo la influencia, fíjense ahora, aunque bajo, oculto, bajo la influencia, bajo un disfraz de la ciencia y la educación que hoy día existe, bajo la ciencia y la educación que hoy día existe, ha asumido formas más refinadas, ha asumido un carácter más refinado, engañoso, para entramparte, hermano, para que tú empieces a justificarte. No, si yo fui al médico, me dijo eso, también cree en Dios, también Satanás y los demonios creen, hermano, pero te engañan. Oh, hermanos queridos, dice ahí, ha asumido una forma más refinada y más atrayente que las que tenía en el tiempo cuando Ocosías quiso consultar al dios Ecrón. Cada día aumentan las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética. ¿Por qué disminuye la palabra, disminuye la fe en la palabra profética, hermano? Porque la gran mayoría le ha confiado sus cuerpos a los médicos de este mundo, a la ciencia de este mundo, a la educación babilónica de este mundo. Cada día aumenta las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética y que en su lugar la superstición y la hechicería, la farmaqueya, los medicamentos, el maleficio,
y la hechicería satánica cautivan muchos intelectos. Hermanos queridos, la farmacia satánica cautiva muchos intelectos. El medicamento satánico cautivan a muchos intelectos hoy en día. A muchos seres humanos quedan cautivados por la nueva medicina. Recordemos cómo lo que pasó para la pandemia, hermanos queridos, que hizo Satanás, que hizo la farmaqueya, que hizo la hechicería, que hicieron. Promovieron un medicamento, hermanos, para todo el mundo, para todo el mundo. Hermanos queridos, cuánta gente murió, cuánta gente se atrevió a poner el brazo, a confiar en esa ciencia, hermanos queridos, y que hizo la ciencia, los engañó, muchos murieron, la mortandad que hubo globalmente, y hoy en día muchos siguen, hermanos queridos, ahí confiando todavía en esa ciencia y están más enfermos, más arruinados sus cuerpos, más su cuerpo débil y espiritualmente no pueden discernir, hermanos queridos, porque sus mentes han quedado embotadas con ese veneno, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos, qué tremendo, qué mensaje el Señor. Hoy los misterios del culto pagano han sido reemplazados. ¿Cómo? Hoy los misterios del culto pagano han sido reemplazados por reuniones y sesiones secretas, por las oscuridades y los prodigios de los medium espiritistas. Hermanos queridos, ¿se fijan? Las revelaciones de estos medios son recibidas con evidencia por miles que se niegan a aceptar la luz y comunicada por la palabra de Dios o por su espíritu. Los que creen en el espiritismo hablan tal vez con desprecio de los antiguos magos, pero el gran engañador se ríe de ellos, triunfante, mientras ceden a las artes que él practica en una forma diferente. Se fijan, Satanás se hace pasar por médico, curando a las personas con esta nueva ciencia, hermanos queridos. Está la yoga. Cuando muchos acuden a la yoga para conseguir tranquilidad, para hacer desaparecer el estrés, la depresión, con ejercicios, hermanos, que están vinculados al espiritismo. Oh, hermanos queridos, cómo hoy día se trabaja con la mente, los medium, los médicos modernos. Tenemos la parapsicología, hermano, la mente trascendental, donde dicen concéntrate, se te va a ir el dolor, y empiezan a hablar con la persona y entran espíritus, los medium, empiezan a entrar demonios en la vida de aquellas personas y quedan prácticamente sus vidas llenas de demonios, por no acudir a la fuente del manantial que es Cristo de toda sanidad. Son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los medium espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por la enseñanza de la ciencia cristiana, fíjense, y por el misticismo de la teosofía y otras religiones orientales. Oh, hermanos queridos, oh, los apóstoles de casi todas las formas de espiritismo aseveran tener el poder de curar. ¿Los ha escuchado? El magnetismo, los remedios que obran, dicen, por simpatía. Muchos te dicen, ahí te ven el iris del ojo y te ven todas las enfermedades. Eso es una mentira. Así trabajan los medios, hermanos queridos, y atribuyen este poder a la electricidad, el magnetismo, los remedios que obran, la acupuntura, cuando te ponen todos esos pinches en todo el cuerpo, hermanos queridos. Los remedios que obran, dicen, por simpatía o fuerzas latentes en la mente, la pulsera que tienes que ponerte de cobre y todas esas cosas, más misticismo, hermanos queridos. Y no son pocos aún en esta era cristiana los que dirigen a tales curanderos en vez de confiar en el poder de Dios. Los curanderos de hoy en día, hermanos queridos, se fijan que son los médicos de este tiempo los que dirigen a tales curanderos en vez de confiar en el poder del Dios viviente, en la
capacidad de médicos bien preparados. La madre que vela al lado de la cama del su niño enfermo exclama: nada puedo hacer ya, no hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo, y se le habla de las curaciones admirables realizadas por algún clarividente o sanador magnético, y le confía a su amado hijo colocándolo tan ciertamente en las manos de Satanás, como si éste estuviese a su lado. En muchos casos la vida futura del niño queda dominada por un poder satánico, ven, que parece imposible quebrantar. Oh, hermanos queridos, abramos los ojos. Sin embargo, en esa ocasión el rey de Israel, al apartarse de Dios para solicitar ayuda al peor enemigo de su pueblo, proclamó a los paganos que tenía más confianza en sus ídolos que en el Dios del cielo, que es manantial de vida. Asimismo le deshonran hoy hombres y mujeres cuando se apartan del manantial de fuerza y sabiduría para pedir ayuda al consejo y piden consejo a las potestades de las tinieblas. Si el acto de Ocosías provocó la ira de Dios, ¿cómo considerará él a los que, teniendo aún más luz, dicen seguir una conducta similar? ¿A quienes Dios se le ha dado gran luz, hermanos queridos? Es a nosotros, a este pueblo, hermanos queridos. ¡Qué tremendo! Los que se entregan al sortilegio de Satanás pueden jactarse de haber recibido grandes beneficios, pero ¿prueba esto que su conducta fue sabia o segura? ¿Qué representaría el que la vida fuese prolongada o que se obtuviesen ganancias temporales? ¿Pueden haber al fin compensaciones por haber despreciado la voluntad de Dios? Cualesquiera ganancias aparentes resultaría al fin en una pérdida irreparable. No podemos quebrantar con impunidad una sola barrera que Dios haya elegido para proteger a su pueblo del poder de Satanás. Como Ocosías no tenía hijo, le sucedió Jorán, su hermano, quien reinó sobre las 10 tribus de Israel. Qué tremendo, hermano. Pero ahora yo quiero darte un ejemplo. Vamos ahora, hermanos queridos, a la mujer donde fluye leche y miel. Fíjense, hermano, vamos al libro de Marcos. Aquí hay un ejemplo, hermanos queridos, para nosotros. Ahora, vamos al libro de Marcos, el capítulo 5, hermanos queridos. Marcos, el capítulo 5, versículo 25. Vamos ahí. Dice ahí, versículo 25, pero una mujer desde Asia, 12 años, padecía de flujo de sangre. Miren, esta mujer yacía 12 años enferma con un flujo de sangre. Fíjense el número 12, allá hay una mujer, y mujer es símbolo de iglesia. Allá hay una iglesia, y el número 12 representa a la iglesia, a las 12 tribus, al pueblo de Israel, a los 12 apóstoles, la iglesia apostólica, las 12 estrellas, a la iglesia moderna de este tiempo, hermanos queridos. El número 12 también son 12 varas que estaban alrededor del arca, los 12 aspectos del mensaje del tercer ángel. Y miren ahora, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Allá hay una iglesia, apliquemos ahora. Allá hay una iglesia, hermano, que se olvidó de Dios, desconfió de Dios, procurando buscar los médicos del mundo, y más enferma estaba, más yacía enferma, más decayente estaba. Y oyó hablar de Jesús, hermanos queridos, y había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado toda su plata en medicina,
en antibióticos toda una vida por superar el cáncer, por superar esa enfermedad en su cuerpo, hermanos queridos, que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó manto. Hoy día la multitud, hermanos, muchas veces nos impide porque estamos mirando mucho a la multitud y no miramos al Hijo de Dios, que es la fuente manantial de vida. Debemos tocar su manto. Dice ella que tocó, buscó de todas maneras, buscó cómo llegar a Cristo, hermanos queridos. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía ella, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahí está su fe, hermanos queridos. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Tenemos que ir al manantial que es Cristo. Ahí está la sanidad, ahí está la fuente de curación, como ella fue y fue curada, hermanos queridos, de ese flujo de sangre. Hay una iglesia que está en pecado, hermanos queridos, que está roja de pecado y tiene que ir a la fuente, tiene que encontrarse con Cristo personalmente, tiene que tener un encuentro personal con Él para que su enfermedad sea quitada, hermanos queridos. Hoy día hay una iglesia enferma, un pueblo enfermo que está en apostasía, que está en pecado y no está acudiendo a la fuente, el manantial de vida, que es el Hijo de Dios, la vida espiritual de Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús sabía por qué salió virtud de él, pero él miraba alrededor para quién había hecho esto. Versículo 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante y le dijo toda la verdad, tenemos que postrarnos delante del manantial de vida y decirles toda la verdad, derramar nuestra alma al Señor. En tu aposento cerrada, en tu habitación, derrama tu alma al Señor, así como Ana derramaba su alma y le pedía al Señor. Hermanos queridos, debemos de entrar en nuestro aposento, cada uno de nosotros individualmente, y clamar ante Dios. Clama a mí, yo responderé y te enseñaré cosas tremendas que tú no conoces. Te daré sanidad en tu cuerpo, nos sanará. Y ella postrándose delante y dijo toda la verdad, hermanos queridos. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios por este gran historia que llega para nuestro tiempo, hermanos queridos. El Señor quiere mostrarnos cómo debemos acudir. Tenemos que acudir a la fuente de manantial de sanidad, de vida, hermanos queridos. Ahora los quiero llevar a varios textos bíblicos que busquemos, hermanos queridos. Ahí en Segunda Crónica hubo ahí un desobediente más. En Segunda de Crónica, el capítulo 16, hermanos queridos, el capítulo 16, así como Cosías, Asa también buscó a los médicos de este mundo, hermanos queridos. Fíjense cómo la historia también se repite. Un texto con otro texto nos hablan, hermanos queridos. Segunda de Crónicas 16. Miren lo que dice ahí. Segunda de Crónicas 16. Ahí está, versículo 11 y 12. Muerte de Asa
Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿A quién buscó? Al dios Ecrón, como Cosía. Buscó a los médicos, a los hechilleros. Buscó la farmaqueya, hermanos queridos. Ahí tenemos otro texto. Fíjense lo que dice Job. En Job capítulo 13, Job tuvo que enfrentar, hermanos, a los médicos, y mire cómo los enfrentó. Y este es un ejemplo para nosotros, cómo debemos enfrentar a los médicos de este mundo. En Job, el capítulo 13, hermanos queridos. Job capítulo 13, vayamos ahí, hermanos queridos. Fíjense lo que dice Job capítulo 13, versículo del 1 al 5. Job se defiende, ahí está el título, Job defiende su integridad. ¿Estás defendiendo tú tu integridad? La estamos defendiendo, hermano, así como Daniel, estando en Babilonia, defendió su integridad con el mensaje de salud que tenía, que aprendió allá en Israel, hermanos queridos. Dice, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y he oído y he entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros, mas yo hablaría con él todopoderoso. Yo hablaría con el todopoderoso, no con ustedes, y querría razonar con Dios, porque ciertamente ustedes, vosotros, sois fraguadores de mentiras, corruptos de mentira. Sois todos vosotros médicos mulos, médicos mentirosos, dice aquí el texto. Aquí Job está defendiendo su integridad ante aquellos que venían a verlo en su estado en que estaba. Venían esos médicos, y esos médicos venían para que Job confiara en ellos. Pero Job mantuvo su integridad confiando en el Todopoderoso. Con él razonaría yo, no con ustedes razonaría, porque ustedes no tienen a Dios, porque ustedes no tienen una relación con Dios. Los médicos de este mundo no tienen una relación con Dios. Ustedes están bajo tinieblas de Satanás. Job se mantuvo íntegro, hermanos queridos. Qué tremendo ahí. Fíjense ahora, vamos a ir a Jeremías, Dios me lo bendiga. el capítulo 8, versículo 20. Miren. Jeremías, capítulo 8, versículo 20, hermanos queridos, busquen. Amén. Busquen, hermanos queridos, Jeremías, capítulo 8. Anoten estos textos, hermanos queridos. Si tienen un lápiz, anótenlo para que los repasen. Es muy importante, hermanos queridos, cómo la palabra de Dios nos está mostrando, hermano. Qué tremendo, qué glorioso. Versículo 20 al 22. Jeremías 8, versículo 20, hermanos queridos. Jeremías, el capítulo 8, hermanos queridos, Jeremías, el capítulo 8, Jeremías, vuelvo y repito para que no se le olvide el capítulo. La repetición es muy importante para que se les vaya grabando. Jeremías 8, versículo 20 al 22. Dice, voy a leer del 18, lamento sobre Judá y Jerusalén. Aquí hay un lamento, hermanos queridos. Hay un lamento también hoy en día del pueblo también, que ha tenido gran luz. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Hermano, póngale ahí la manito en el audio para que no se acople, hermano querido. Ahí en el celular hay una rayita con el micrófono, póngale ahí el dedito para que no se acople, para no escuchar lo que usted hace ahí, hermano querido, por favor.
A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo. Ve, aquí hay un clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? La pregunta. ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Por qué? No hemos sido salvos por nuestra negligencia, hermanos queridos, por nuestra apostasía. Oh, hermanos queridos, quebrantado estoy, dice Jeremías, por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espantado me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galá? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo, hermanos queridos. ¡Qué tremendo! Oh, el pueblo está así, está quebrantado, está dolorido, hermano, por la apostasía, la negligencia, la desobediencia. ¿A dónde está yendo el pueblo? A los médicos del mundo, al letrón moderno de este tiempo. Está sumido en pastillas, en antibióticos, está sumido en la confianza del hombre, hermanos queridos. Maldito el varón que confía en el hombre. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su boca, hermanos queridos. Señor nos está hablando para este tiempo, hermanos queridos. Vamos ahora a Jeremías 30. Hermanos queridos, vigílense lo que dice Jeremías 30, hermanos queridos. Miren cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Dejemos que la Biblia nos hable, hermanos queridos, su propio intérprete. No debemos agregarle ni quitarle, como mucho hoy en día le agregan, le quitan. Fíjense ahí, capítulo 30, versículo 12 al 14 de Jeremías. Dice ahí, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento, es incurable y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, oh casa de Israel. No hay para ti medicamento eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan, porque un enemigo te hiere con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Oh, hermanos queridos, ahí está, Jeremías 46:11, seguimos ahí, Jeremías 46:11, hermanos queridos, miren, ahí está la palabra de Dios, 46:11. Sube a Galá, ahora, sube a Galá y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás, multiplicaré las medicinas. ¿No hay curación para ti? El Señor nos está invitando a subir al lugar santísimo del santuario celestial. Allá está el manantial de vida al cual podemos acudir y confesarle todos nuestros pecados al Señor, pedirle fortaleza para llevar la reforma pro salud, pedirle al Señor que nos ampare cada día, que nos dé la fortaleza para ser victoriosos en las áreas que debemos ser victoriosos. Oh, hermanos queridos, allí está. Qué tremendo, versículo 46, Ezequiel 30, ahora vamos a Ezequiel, el capítulo 30, hermanos queridos, el versículo 19, 21, 30, versículo 21, hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, he aquí que no ha sido vendado, poniéndole medicina ni poniéndole faja para ligarlo a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada.
La espada que es la palabra de Dios, dice ahí Efesios, tenemos la palabra de Dios más segura como una espada que penetra hasta partir del alma, los tuétanos, las coyunturas, hermanos queridos. Ahí está, qué tremendo, hermanos queridos. Y vamos a Nahum, Nahum el capítulo 3. Nahum, hermanos queridos, está por Daniel ahí. Tenemos que ir, está por Daniel, es un libro menor ahí. El libro de Nahum, ahí está el capítulo 3, ahí está, versículo 19. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama va a tirar las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu maldad. Oh, no hay medicina para tu quebrantadura, tu herida. Aquí está diciendo el profeta, no hay medicina para ti. Aquí está la medicina, le está invitando a ir a la medicina, al manantial de vida. El Señor nos está invitando. No hay medicina aquí para ti, para tu quebrantadura, para tu apostasía, para tu pecado, para tu rebeldía. Aquí está la medicina, el manantial de vida, que es Cristo Jesús, hermano querido, nuestro manantial de vida, nuestro médico que está con los brazos abiertos para atendernos las 24 horas, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. El Señor soberano es nuestra medicina. Vamos a ir a otros textos en Proverbios. Anota estos textos, hermanos queridos, Proverbios. Vamos a Proverbios ahora, hermanos queridos. Mira la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios nos está enseñando, hermanos queridos, en quién debemos confiar y en quién no debemos confiar. Hermanos queridos, Proverbios el capítulo 3, los versículos. Vamos ahí, hermanos queridos. Proverbio el capítulo 3, hermanos queridos, ahí está, versículos 5 al 8. Fíate de todo tu corazón, confía de todo tu corazón, fíate de Jehová, fíate del manantial de vida que es nuestro amado Dios, el Todopoderoso, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio discurso, en tu propia justificación. No te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en todos tus caminos, por donde vayan todos tus caminos de la vida en que estás, reconócelo, dice ahí. Y Él enderezará tus veredas, Él va a enderezar tus veredas, Él te va a guiar por el camino de rectitud, hermanos queridos. Oh, no seas sabio en tu propia opinión, hermanos queridos. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Teme a Jehová, y que dice Apocalipsis 14, el versículo 7, el primer ángel, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, hermanos queridos. Teman a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? Hermanos queridos, ¿qué significa temer a Dios? Hermanos queridos, temer a Dios es honrarlo, respetarlo, hermanos queridos, obedecerlo. Oh, hermanos queridos, ahí está. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Ahí está, hermanos queridos, del 5 al 8. Será medicina a todo tu cuerpo, hermanos queridos, y refrigerio para tus huesos, hermanos queridos. Qué glorioso. Proverbios 4 ahora. Proverbios 4, el versículo 20 y 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, ¿ve? Debemos estar atentos a las palabras de Dios. Inclina tu oído. Debemos ser oidores, hermanos queridos.
Inclina tu oído a mis razones, ¿ve? No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Se fijan? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo, hermano querido. Hijo mío, está atento a mis palabras. Hermanos queridos, he guardado tus dichos, tus palabras para no pecar contra ti. He guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Hermanos queridos, ahí en el Salmo capítulo 1, dice, allá hay un árbol, dice que está representado por los 144,000, hermanos queridos. ¿Cómo vencerán ellos? Dice ahí, bienaventurado, dice el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley, en su palabra, medita de día y de noche, día y noche. Ahí está la relación que debemos tener continuamente con el Señor, las 24 horas, día y noche. Será medicina, será un manantial de vida para nosotros la palabra de Dios. Qué glorioso, hermanos queridos. Vamos a Proverbios 12. Proverbio el capítulo 12, hermanos queridos. Avancemos ahí. Mire cómo la palabra de Dios nos está mostrando, hermanos queridos. El capítulo 12, versículo 17 al 19. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, la lengua de los entendidos, de los sabios, es medicina. Hermanos queridos, es medicina todo su cuerpo, hermanos queridos, es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Proverbios ahora, capítulo 16. Vamos a Proverbios capítulo 16, unas hojitas más adelante. Versículos 19 al 25, hermanos queridos, 19 al 25, dice, mejor es humillar el espíritu, ¿ve? Dice, si mi pueblo se humillare, yo iré desde los cielos, escucharé su plegaria y perdonaré su pecado. Dice ahí, hermanos queridos, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. El entendido en la palabra de Dios hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber, el conocimiento. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Al que lo posee va a ser manantial de vida. Mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para sus huesos, y medicina para sus huesos el que posee la palabra de Dios. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Ahí está. Y Proverbios 29, vamos a Proverbios 29, hermanos queridos, Proverbios 29, el último versículo ahí, Proverbios 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá para él medicina. El hombre que es reprendido, cuando viene la amonestación, viene la reprensión, si ese hombre no se humilla ante la reprensión, no se humilla ante el Señor, y si ese hombre rechaza la reprensión,
y endurece la cerviz, de repente será quebrantado, ¿ve? Su orgullo predominará y no habrá para él medicina por su orgullo, por su dureza, por no haberse humillado, por no haber transformado su vida, por no haber hecho reformas en su vida, por no haber tomado la reforma pro salud. Hermanos queridos, ¿qué va a pasar? Será quebrantado y no habrá medicina para él. Es tiempo, hermanos, de recibir la medicina de Dios. Si viene la reprensión, humíllate ante los pies del Señor y busca la restauración que Dios te dará a tu cuerpo y a toda tu alma. Será medicina y manantial de vida en toda tu vida. Glorioso, hermanos queridos. Ahora escuchen esta cita, hermanos queridos, que es tremenda. La generación actual, la presente, la que estamos viviendo, le ha confiado sus cuerpos a los médicos. ¿A quién le ha confiado? Sus cuerpos a los médicos, la generación actual en la que estamos viviendo. Y sus almas a los ministros. ¿Acaso no se le paga al ministro para que estudie la Biblia en lugar de sus feligreses, de modo que estos no tengan que molestarse en hacerlo? El ministro tiene que aprender medicina, tiene que llevar la reforma pro salud ante el pueblo, tanto los de la verdad presente, los que hemos salido, hermanos, de la corporación, los que nos hemos destetado de esta mujer que Dios le ha dado gran luz, hermanos queridos. Hermanos queridos, esto es importante, hermanos queridos. Tenemos que educarnos en la obra médico-misionera, hermanos queridos. Somos responsables por la luz que tenemos. Hermanos queridos, Dios ha capacitado, nos ha capacitado con este mensaje que en 1860 Dios le dio a la mensajera, la reforma pro salud. Está el libro Consejo, Régimen, Alimentación, número 1, el misterio de curación, la educación, hermanos queridos, varios libros que hablan de salud. Dios nos ha dado el mensaje ahí para ser obreros, médicos, misioneros. No es obligación suya decirle lo que debe creer y decirle todas las cuestiones teológicas dudosas sin que ellos tengan que realizar ninguna investigación especial. Si se enferman, consultan al médico y creen todo lo que les dice y se tragan cualquier receta que le prescriben. Cuando el Señor ha capacitado con el mensaje a los mensajeros, ¿y qué hacen los mensajeros? No le dan el mensaje de salud que debería dársele a la gente que necesita. Y esa gente, como no tiene el consejo de salud, como no se le predica, como no se le habla cómo curarse, ¿qué hace esa gente? Va y busca a los médicos del mundo, cuando el ministro debería saber tratar con la medicina natural a los fieles para que ellos sean curados y lleguen al manantial de vida. Hay una obra coja que se está haciendo, hermanos queridos. El mensaje de la reforma pro salud es parte del mensaje del tercer ángel, hermanos queridos. ¿Se fijan? Dice ahí la cita: si se enferman, consultan al médico, creen todo lo que les dice y se tragan cualquier receta que les prescribe. ¿Acaso no se le paga bien para que considere el deber suyo de comprender todas sus enfermedades físicas y los remedios que les debe dar para que se mejoren, sin que ellos tengan que preocuparse por el asunto? O vayan a otros médicos del mundo, a los médicos de Babilonia. Nuestra felicidad está tan íntimamente relacionada con la salud que no podemos gozar de aquella sin que esta última sea buena.
Para que podamos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, necesitamos tener un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana. Hermanos queridos, por eso es de primordial importancia que la fisiología ocupe el primer lugar entre los estudios que se eligen para los que se eligen, hermanos queridos, para los niños, que pocas personas poseen un conocimiento adecuado acerca de las estructuras y las funciones de su propio cuerpo y de las leyes naturales que los gobiernan. Muchos andan a la deriva hoy en día sin ningún conocimiento, como un barco en alta mar sin brújula ni ancla. Y lo que es peor, ni siquiera demuestran el menor interés. ¿Cómo? Ni siquiera demuestran el menor interés en prevenir las enfermedades ni en cómo conservar sus cuerpos en una condición tan saludable y natural. Lo que leí está, anoten la cita, Consejos sobre la Salud, página 37 y 38, hermanos queridos. Ahí está. Ahora, fíjense ahora. Ahora vamos a ir a las características del médico misionero de este tiempo, hermanos queridos. Miren, vamos a ir al obrero principal. Nos dejó característica nuestro gran médico, el Hijo de Dios. Tenemos que ir a Lucas 4. Anoten ahí Lucas, el capítulo 4, 18 al 19. Vamos ahí, Lucas 4. Ahí vamos a sacar unas características, hermano, que nos da nuestro amado Señor Jesús. Lucas, el capítulo 4, versículo 18 al 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Número 1, primera característica del obrero principal: debe tener el Espíritu. Dice ahí, el Espíritu está sobre él. Número 1, trae el mensaje a los pobres, hermanos queridos. Vino a sanar. Número 3. Número 4, a los quebrantados de corazón. Número 5, a pregonar libertad a los cautivos. Número 6, dar vista a los ciegos. Número 7, a poner libertad a los oprimidos. Y número 8, a predicar el año agradable. Ahí están las características principales del obrero principal, nuestro amado Dios. Ahora vamos a ir a las características número 2 de los discípulos. Ahí tenemos que ir al libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 6, hermanos queridos. El libro de Marcos, capítulo 6. Ahí versículo del 7 al 13, misión de los 12 discípulos. Miren ahí. Después llamó a los 12, ¿ve? Ahí está la iglesia, y comenzó a enviarlo de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalia y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, no os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Para testimonio de ellos, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Las características ahora de los discípulos. Número 1, les dio autoridad. Número 2, los mandó sin nada. Número 3,
predicaban la verdad. Número 4, echan fuera demonios. Número 5, ungían con aceite a los que estaban enfermos y los sanaban. Número 6. Número 7, hablaban del arrepentimiento, arrepentidos y convertidos de todo corazón. Y número 8, el Espíritu de Dios los guiaba. Ahí están las características de los discípulos cuando hicieron la obra, hermanos queridos. Ahora la obra para el médico misionero de este tiempo. Escuchen ahora, eso está en Jeremías, el capítulo 33. Vamos ahí. El capítulo 33 de Jeremías, hermanos queridos. Fíjense la obra, las características del verdadero médico misionero. Versículo 30, capítulo 33 del 6 al 9. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio ahí. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Escuchen las características, hermanos, del médico misionero verdadero. Número 1, trae sanidad. Número 2, trae medicina. Número 3, trae curación. Número 4, trae la paz. Número 5, trae la verdad. Número 6, restablece al cautivo, o sea, lo libera de los demonios. Número 7, trae limpieza de todas sus maldades, o sea, la santidad a su vida. El resultado, número 8, Dios los perdona y los sella para la salvación. Ahí están las características, hermano, ahí las características del médico misionero de hoy, el trabajo del obrero médico hoy. ¿Cuál es el trabajo? Fíjense, el médico también debe capacitarse. Número 1, enseña a cocinar, a preparar platos a la gente naturales, hermanos queridos, con la dieta del Génesis para que sean sanos. Número 2, dar tratamiento a los enfermos a través de la hidroterapia, de las hierbas naturales, del barro, hermanos queridos, también de muchas hierbas, el aloe vera, el diente león, etcétera. El trabajo es de sostén propio. Número 3, Dios nos sustenta, suple las necesidades, meterse la mano al bolsillo. Número 4, predican la verdad, el último mensaje de misericordia para la tierra, el tercer ángel. Número 6, reparten impresos Biblias, el trístico con el mensaje de literatura, hermano querido. Número 7, y expulsan demonios. Ahí está el trabajo del obrero médico hoy. El trabajo y resultado del obrero médico misionero hoy. ¿Cuál es el resultado de todo lo que hace el médico misionero? Número 1, no tienen ningún interés en la fama mundanal. No reciben recompensa alguno. Número 2, visita sus hogares asistiendo a los enfermos. Número 4, dando de comer al hambriento y vistiendo al desnudo, consolando al triste, haciendo que todos dirijan la vista a Dios. Cuando el corazón de la gente es conmovido, la gratitud brota, se enciende la fe, ven que Dios cuida de ellos, y cuando se abre su palabra, están preparados para oír la verdad, tal como es en Jesús.
después que se le ha atendido por el médico misionero, se les ha suplido sus necesidades, hermanos queridos, dan gloria a Dios. Ministerio de la Bondad, página 135 a la 136, hermanos queridos. Ministerio de la Bondad, ahí está, hermanos queridos. El que rehúsa hacer la obra, hay una advertencia. Ahora vamos con la advertencia al que rehúsa hacer la obra. Escuchen bien, pongan atención. Esto está en Ministerio de la Bondad, la página 145. Nunca seréis ministros según la orden evangélica hasta que mostréis un interés decidido en la obra médico-misionera. Hermanos queridos, el Evangelio de la Salud, número 2, de la fortaleza, número 3, levantaos para ayudar al Señor. Ahora es tiempo de levantarnos. Levántate tú que duermes. Hermanos queridos, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. El Evangelio de la Salud, de la fortaleza, levantaos para ayudar al Señor contra los grandes poderes de las tinieblas. Que no se diga de nosotros, maldecid a Merod. Ahí está la advertencia, que no se diga de nosotros, maldecid a Merod. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra Satanás y sus ángeles. Jueces 5:23, hermanos queridos. Ahí hay una advertencia, hermanos queridos. ¿Quién era Merod? Cuando usted lea Jueces 5, hermanos queridos, ahí hay un tremendo mensaje. Ahí Dios levanta a Débora. Débora se levantó como madre en Israel, y llamó a Barak para que llamaran a las 12 tribus. Ellos llamaron a las 12 tribus. 8 tribus vinieron y 4 tribus se quedaron en Merod, en la ciudad de Merod. No vinieron al socorro de Jehová y recayó la maldición en Merod, porque no vinieron, no se levantaron al llamado. Hoy día Dios está llamando a su pueblo desde los 4 ángulos de la tierra para que vengan al mensaje, levanten la verdad como piedra de todas las verdades, hermanos queridos. Dios está llamando, está advirtiendo, el que no viene va a recaer la maldición de Merod, que no vino a la ayuda de Dios, al socorro de Jehová. Qué tremendo, hermanos queridos. Escuchen esta cita, Ministerio de la Bondad, página 144, la obra médica en la crisis final que ya estamos viviendo. Dice ella, mi corazón se entristece cuando miro nuestras iglesias, miro a los hermanos de la verdad presente, veo al remanente repartido en cada rincón. Dice, me entristezco que debieran relacionarse de corazón y alma y práctica con la obra médico-misionera. Quiero deciros que pronto no habrá obra que se pueda hacer en los ramos ministeriales, sino la obra médico-misionera, hermanos queridos. Esta obra en los ramos ministeriales ya acabó, porque ya a la iglesia que Dios le dio gran luz está en cama con Roma, hermanos queridos, y no va a cambiar. Ahora el remanente debe levantarse. Nosotros como remanente debemos levantarnos ahora como médicos misioneros. Quiero deciros que pronto no habrá obra que se pueda hacer en los ramos ministeriales, sino la obra médico-misionera. La obra de un ministerio, de un ministro, es ministrar. Nuestros ministros han de trabajar de acuerdo con el plan evangélico, de acuerdo, ligado, unido con el plan evangélico, como vimos las características de Cristo, como vimos las características de los discípulos, como vimos las características en Jeremías. Oh, hermanos queridos, fíjense ahora esta cita, testimonio para los ministros, página 111. Escuchen. Tenemos los mandamientos de Dios
y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. ¿Ve? Tenemos, dice, tenemos gemas inapreciables, han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara, clara, clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o al beber. Si lo hacen, ¿qué va a pasar? El cerebro estará confundido, serán incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar en la palabra de Dios, cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de la tierra. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se le grabará en la mente. Se le grabará en la mente la palabra, hermanos queridos, y el corazón, el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de corazones puros, de los de corazón puro, hermanos queridos. Qué tremendo. Y para terminar, hermanos queridos, recordemos a Daniel, hermanos queridos. Daniel fue fiel a los requerimientos de Dios que aprendió. Recuerden que Daniel fue deportado a Babilonia. Él era uno de los príncipes ahí en Israel, hermanos queridos. Él se educó, él se preparó con todo el conocimiento de Dios en la reforma pro salud. Ahora venía la prueba para él a Babilonia, hermanos queridos, y se enfrentó a Babilonia con esa comida que comía el rey de Babilonia ahí, hermanos queridos. Ahora él tenía que ser probado. Ahora todo ese conocimiento, ahora tenía que usarlo. Se había preparado y ahora tenía que mantenerse fiel, hermanos queridos, y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Hermanos queridos, así nosotros estamos en Babilonia, hermanos queridos, y vemos cómo la alimentación, la mezcla, hermanos, cómo está ahí la confusión, la fermentación, el veneno, hermanos queridos. Estamos a prueba en medio de este mundo y cuando no podamos comprar y vender, tenemos que estar ya preparados. Ahora en la preparación, no esperes que venga el tiempo en que no podamos comprar ni vender, hermanos queridos. Es tiempo de que te fíes de Jehová de todo corazón, de que confíes ahora como Daniel, hermanos queridos, se preparó para presentarse ante la gran prueba. Así también nosotros nos vamos a presentar ante la gran prueba que viene, hermanos queridos. Debemos estar preparados, teniendo la vida espiritual de Cristo, el manantial de vida en nuestra vida, hermanos queridos. ¿Qué elegiremos, hermanos queridos? ¿Ser obedientes, fiel, como lo fue Daniel y sus amigos, o ser desobediente como Cosía, como Asa, hermanos queridos, a los requerimientos de Dios? Oh, hermano, o que recaiga la maldición de Meró, porque no vinieron al socorro de Jehová. En otras palabras, hermanos queridos, a la ayuda, a la predicación del último mensaje de misericordia para la tierra, el mensaje del tercer ángel, hermanos queridos, y la reforma pro salud, el brazo derecho del mensaje que debemos levantar. Que el Señor les bendiga en esta noche. Reflexionen en este mensaje glorioso. Dios está hablando a su pueblo, hermanos queridos. Vienen muchos de la hora undécima que van a tomar nuestros lugares si no nos hemos preparado, hermanos queridos, y levantado el mensaje. El Señor está haciendo este llamado a su pueblo. Vamos a orar. Querido Padre que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca. Gracias por este mensaje, hermanos queridos. Padre,
por este mensaje que nos has dado en estos momentos. Ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a confiar de todo corazón, a no ser desobedientes como Asa o Cosías, que buscaron al dios Ecrón y se perdieron. Ayúdanos a buscarte cada día, a las 24 horas, de día y de noche, que tu palabra sea una medicina en nuestro cuerpo, sea cada día una delicia en nuestro cuerpo. Ayuda a su pueblo, amado Dios, ayúdanos en este tiempo para ser valiente. Quita el miedo, quita el temor, ayúdanos a tener esa relación profunda con su palabra. En estas horas pedimos su paz, pedimos su bendición, porque lo pedimos todo en su Hijo que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias.